él era, su idea tuvo tres propósitos, su trabajo consistió en tres objetivos principales. Amén. El primero, desde luego, era salvar al mundo. Jesús vino a salvar al mundo. Pero junto con eso, también él vino a desarrollar un pueblo para sí, un pueblo celoso de buenas obras. Él vino a desarrollar un pueblo, no nada más salvar al mundo, sino también desarrollar un pueblo, gente que perteneciera a él y al reino de su padre. ¿Cuántos me están oyendo? Le preguntaron, oye, ¿no crees que si yo doy una palabra va a pasar esto y estás en mis manos? Y él dijo, mi reino no es de este mundo. Amén. Y es algo que tenemos que tener muy claro. Él vino a establecer su reino en nuestras vidas y hacernos a nosotros partícipes de ser su pueblo, a salvarnos, a hacernos su pueblo. Y una cosa muy importante, vino a edificar una iglesia, que pudiera mantener al Espíritu de Dios sobre la faz de la tierra hasta que Él viniera, hasta que Él venga. Amén. Una iglesia que perpetuara la obra de Dios sobre esta tierra hasta que Él venga. Fíjate qué importante es esto. No nada más vino a salvar al mundo, porque Él vino, rescató, salvó, perdonó, transformó, cambió a muchas personas, pero lo más trascendente es que dejó un grupo de discípulos, dejó un cuerpo de creyentes, dejó discípulos para que hicieran las cosas como si Él las estuviera haciendo y que esto se pudiera transmitir de generación a generación, de hombre a hombre, hasta que Él venga. ¿Me estás oyendo? Esto fue muy relevante en su ministerio. Eso fue muy relevante. Esto fue el énfasis de su ministerio. Amén. Reproducirse Él en su espíritu, reproducirse Él en su visión en personas. Amén. O sea, que personas pudieran entender que la razón de su vida es los intereses del reino de Dios antes que nada. Por eso es que cuando el Señor se encuentra con Pablo, Pablo dice, todo lo que yo había conocido antes es ¿qué? Basura. No me interesa. Yo solamente quiero ser hallado en Él. Amén. Y alcanzar aquello para lo cual yo mismo también fui alcanzado. Y por eso es que me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está para adelante. Y le dice a Timoteo, Timoteo, lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga también a hombres fieles que sean idóneos o aptos para enseñar también a otros. Entonces, lo que oyó de Pablo, pensemos, yo soy Pablo. Lo que Timoteo oyó de Pablo, entonces Timoteo se lo va a enseñar a hombres fieles para que estos se los enseñen a otros. ¿Está claro? No es que yo voy a hacer una labor y voy a hacer campañas y me voy a olvidar de discipular y de enseñar y de instruir y de que esto se mantenga, porque los hombres somos cortos de días. ¿Cuántos me están oyendo? Y al ratito ya se llamaba, van a decir, ¿no? Hoy me acuerdo del pastor José Luis, sí. Pero va a haber la estafeta, va a seguir el fuego, va a seguir ardiendo en corazones hasta que Cristo venga. ¿Cómo? A través de hacer discípulos. ¿Cómo? A través de instruir a personas en los caminos del Señor. Amén. Eso fue algo súper importante, hermano. El Señor Jesús vino a dejar una iglesia sustentable. ¿Saben lo que es la palabra sustentable? Amén. Quiere decir que una iglesia que se mantuviera viva, aunque Él no estuviera, y que pasaran los años y se mantuviera viva, y que pasaran los años y se mantuviera viva,
y que pasaron los años y se mantuviera viva hasta que Él venga. Han pasado 2000, bueno, casi 2000 años, ¿no? Desde que Él se fue. Y la iglesia seguimos vivos, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque alguien le pasó la estafeta a alguien, y ese alguien se la pasó a otro alguien, y ese otro alguien a otro alguien. Y aquí estamos hoy, esperando que Cristo venga por su iglesia y deseando colaborar con Él para que si Él va a venir, aleluya, nosotros podamos ser parte de lo que Él quiere hacer. ¿Ok? Bueno, dentro de este contexto, yo quiero compartir hoy acerca de un tema que es muy importante, que se llama, no sé si llamarle confrontación o corrección, ¿no? Cuando estaba leyendo el libro del Apocalipsis, me llamó muchísimo la atención el modelo de mensajes que el Señor manda a la iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, y escribe al ángel, y dice, bueno, ¿y qué es lo que les escribe? ¿Qué hace el Señor en esas cartas? ¿Se han dado cuenta? ¿Qué es lo que Él hace? Miren, lo que Él hace es, primero dice, se presenta, ¿no? Dice, yo soy Jesús, yo soy el que tiene los 7 espíritus, el que tiene la revelación, el que era, el que es, el que ha de venir, soy el alfa, soy el omega. Él se presenta a sí mismo, se da una visión de Él, ¿no? Un aspecto de su grandeza, de su señorío, se presenta hacia cada iglesia. Dice, escribe al ángel. Hay una escritura ahí muy interesante, dice, escribe a las 7 estrellas que tienen los 7 candeleros. Las 7 estrellas son los 7 ángeles ancianos o responsables de las 7 iglesias, que son los 7 candeleros. ¿Ok? Por eso digo, no, aquí hay que estar estudiando esto, porque si no lo estudiamos vamos a decir, bueno, y le va a escribir a las 7 estrellas. Pues, ¿cuál estrella seré yo? Pues he de ser la estrella estrellada, ¿no? No, entonces vamos a ver qué es lo que significa. Entonces el Señor escribe a las 7 iglesias y dice, mira, yo soy, hace una presentación, define sus características. El que vive y estuve muerto, etcétera, etcétera, ¿ok? Él se presenta así, de esta manera. Y con base a eso empieza a hablar a cada una de las 7 iglesias. Yo conozco tus obras o tus aciertos. El Señor habla de los aciertos de cada iglesia. Siempre se mencionan sus aciertos. Después menciona sus fallas, menciona sus errores. Después avisa de las consecuencias que van a venir sobre la iglesia si no corrige. Amén. Si no corrige. Y por último les dice de las consecuencias que van a venir si corrigen, si enmiendan. Vamos a hablar, por ejemplo, de la iglesia de Éfeso, rápidamente, nada más para usarla como un ejemplo de todo esto, porque digo, esto es para estudiarlo, esto es para largo. Solamente quiero mencionar esto. En el capítulo 2 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, ¿ok? Jesús, el que tiene las 7 estrellas, las 7 iglesias en su diestra, el que anda en medio de los candeleros, que son los que alumbran la verdad. Dice, yo conozco tus obras. Entonces él dice, yo sé lo de ti, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Aquí está. Yo conozco las cosas que tú has hecho, las cosas buenas. Amén. Qué bueno. Gloria a Dios. Te conozco porque yo soy el que tiene la autoridad sobre todas las cosas. Las 7 iglesias, las 7 estrellas y los 7 candeleros. ¿Me explico? Y después por eso dice, conozco tus obras y mira, pam, 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 qué bueno que has hecho esto y esto. Pero después dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto es lo que has hecho mal y lo tienes que corregir. Dice,
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces le dice, va a haber estas consecuencias si has hecho cosas buenas, pero mira, te has equivocado en esto. Y si tú no corriges eso, entonces va a haber estas consecuencias, ¿verdad? Dice, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Me estoy explicando? O sea, él dice, si haces algo y no haces lo correcto, va a haber consecuencias negativas. Dice, aunque tienes contra ti, aunque tienes a los nicolaitas, aunque tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Mira, hay cosas buenas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Si te arrepientes y vuelves a tu primer amor, entonces tú vas a comer del árbol de la vida. ¿Sí me expliqué? Yo soy el que tiene estas características. Yo conozco tus obras, pero tienes estas cosas que debes ajustar. Si no las ajustas, vas a tener estas consecuencias. Pero si las ajustas, vas a, dice, comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vas a tener esta recompensa. ¿Está claro eso? Ahora, la otra cosa que me llama la atención es que de los mensajes a las 7 iglesias, solamente a 2 de ellas no les recrimina nada. Pero, la idea es que los creyentes y la iglesia somos personas vivas, somos personas en una constante dinámica que, por lo que dice la Escritura, tendemos al mal. ¿Cuántos me están oyendo? Amén. Tendemos al mal, hermanos. Si nosotros como iglesia pensamos hoy, no, yo soy el hombre más espiritual, nosotros somos la iglesia más trabajadora, nosotros no nos avergonzamos del Señor acá y allá y decimos, guau, 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 guau. Esa situación, si no somos vigilantes, se va a ir corrompiendo en nosotros. ¿Cuántos me están oyendo? Al día de hoy es lamentable ver que las iglesias que se habla del libro de Apocalipsis y que están allá en Asia, ya no son iglesias, nada más son ruinas, son edificios. No sé si todavía hay algunos ahí, desconozco en este momento, pero hubo un momento donde yo estudié esto y ya no estaban las iglesias. En 2000 años ya no están. ¿Por qué? Porque lo que nos dice el libro de Apocalipsis es que en nosotros hay una tendencia hacia el mal, hacia la degeneración. Nos vamos a ir degenerando, ¿me explico? Entonces, una de las labores que se tiene que hacer o que tenemos que estar conscientes es que en nosotros existe una vulnerabilidad o una inclinación hacia el mal, hacia las malas doctrinas, hacia las malas prácticas, hacia el egoísmo, hacia muchas cosas. ¿Me estás oyendo? Y nosotros no podemos decir, no, ni mucho menos podemos señalar. Es que los de aquella iglesia y que los de la otra iglesia y que los de aquella iglesia. No, esa no es nuestra función. Nuestra función es ver si los de aquella iglesia, quién sabe qué, pero no jactarnos y no decir a nosotros nos va a pasar, sino estar alertas para que a nosotros no caigamos en las mismas trampas o en los mismos engaños de Satanás. ¿Me estás oyendo? A ver si están aquí, me están siguiendo, hermanos. Aleluya. Cuando miramos eso en el mensaje de Apocalipsis, nos damos cuenta que el problema de la iglesia
es que la materia prima está defectuosa. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Sí dices amén o no? ¿Qué es la iglesia? En este lugar, ¿qué es la iglesia? ¿Nosotros? ¿Sí? Y cuando te ves en el espejo, ¿qué dices? Ah, qué bárbaro, soy el mejor cristiano del mundo. Eh, soy tan espiritual. Amén. Nunca voy a caer en ningún engaño. Soy super smart. Entonces, somos proclives, inclinados a la degeneración espiritual. ¿Ok? Para eso entonces Dios le dice, escribe al ángel, escribe al responsable, escribe al que es el pastor de la iglesia, para que él tome decisiones, para que él haga ciertas acciones. Y una de las acciones que Dios nos pide hacer a nosotros es la de confrontar a las personas en la iglesia cuando miramos que no están o que están desviándose o que están en peligro de cometer alguna falta grave. ¿Me estás oyendo? Y cuando nosotros venimos a la iglesia y decimos, ¿quién quiere ser discipulado? Todo el mundo levanta la mano. A ver, ¿quién quiere ser discipulado? ¿Quién quiere ser instruido? ¿Quién quiere ser santificado? ¿Quién quiere crecer y participar en el reino? ¿Y quién quiere ser disciplinado y corregido? Confrontado. De una vez pásele, porque ahorita que les vamos a confrontar aquí enfrente de todos. Amén. Esa parte como que no nos gusta tanto. Oh, yo sí quiero que Dios use mi vida, claro que no, como de que no. Mira, que yo le pongo a una persona y se sane y, gloria a Dios. Y que yo comparta la palabra y las personas empiecen a quebrantarse y a llorar. Y, no, pues sí, gloria al Señor. Y que yo pueda entender la escritura y que el cerebro se me ilumine y, ay, de ver las cosas tan claras. No, Padre, sí. Ay, pero que me digan que ando equivocado no me gusta. Mateo capítulo 16. Cuando somos confrontados, el problema es que cuando somos confrontados, y debemos de ser confrontados, el problema es que o nos aferramos, bueno, tenemos dos opciones, mejor dicho, cuando somos confrontados. O nos aferramos o reflexionamos. O nos aferramos o reflexionamos. ¿Está claro? Samuel se presentó con Saúl y le dijo, oye, se te dio una instrucción y no la cumpliste. No, sí la cumplí. Todo hecho al pie del cañón. Se te dijo que destruyeras todo. Sí, así lo hice. ¿Estás seguro que lo hiciste? Sí, cumplimos cabalmente la instrucción. Entonces, ¿por qué oigo a esas ovejas? O ese balido de ovejas, ¿de dónde salieron? Y esos vacas, ¿por qué? ¿De dónde salieron esas vacas? Yo no las había visto aquí. Ah, bueno, es que eh, eh, el no, sí la cumplí, no, que es más claro que no hicieron lo que tienen que hacer y dicen que sí. Ese es un grave problema. Si vamos a ser parte de una generación o parte de un reino que tiene que perpetuarse, cuando yo me aferro y no recibo lo que el Señor me quiere instruir y capacitar y corregir en mi vida, entonces yo me imposibilito a continuar en el ministerio. Yo me salgo de ese propósito terrenal. ¿Estás aquí? Yo pierdo esa oportunidad de funcionar dentro del plan y del propósito de Dios cuando yo me aferro a mí mismo, a mis propias
ideas, a mis propios conceptos de lo que sí lo hice, sí cumplí. Bueno, entonces esas ovejas y esas vacas, ¿de dónde salieron? Pues, bueno, yo sí cumplí, pero el pueblo es el que me pidió chance y les dije que sí. ¿Y cuál fue la instrucción que se te dio? Pues que acabara con todo, pero no fue, es que el pueblo fue el que dijo. Además, o sea, no nada más cumplí, sino aparte de eso, todavía fui más allá, porque agarramos eso fue para ofrecerles sacrificio. Pedro era trabancado. Pedro, a ver, Señor, eres tú, sí, entonces manda que camine sobre el agua. Pues ven, y empezó a caminar y después se fue para abajo. No, yo, Señor, contigo voy a ir hasta la muerte, si es necesario. Y después llegó una mujer y le dijo, oye, tú andabas con él. No, yo no le conozco. Vino aquel que le mochó la oreja a su primo, ¿verdad? Y le dijo a su primo, no, yo te vi que estabas ahí. Yo, a mi primo fue el que dejaste como jarro, nomás con una oreja. ¿Eh? Y entonces dijo, tú andabas con él. No, yo no fui, te dije que no. Oye, pero, y canta el gallo. Amén. Entonces, ¿por qué Pedro puede ser el personaje favorito? Y yo creo que es por esto que dice aquí en la escritura. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 28. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca.
Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Escuche este versículo. Dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganar de todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Oye, mi hermano, ya conocemos la historia, ¿no? O sea, el Señor Jesús les pregunta: oigan, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro dice: Pedro, eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Lo ve el Señor y dice: oye, eso no fue porque eres muy listo, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos, ¿eh? Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino. Lo que haces en la tierra será. Entonces, primero él, cuando le dice eso, y lo que haces en la tierra será atado en el cielo, y lo que le desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces Pedro como que se empezó a inflar, ¿no? Como que dijo: tú eres el Cristo. Y entonces el Señor dijo: sí, qué bueno. O sea, estás en la frecuencia correcta, te lo reveló mi Padre, ¿no? Entonces dijo: y además tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces dijo: bueno, pues aquí estoy bien grueso, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las cosas que ates aquí se van a hacer atadas allá. No, dijo: pues no, ya la hice, ya tengo todo el cielo para mí, ya la voy a hacer. Y entonces dice el Señor, después de esto, les empieza a anunciar a sus discípulos: saben una cosa, ya viene la hora, se acerca. Amén. Dice, cuando dice: es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces ya Pedro empezó a decir: ah, caray, que si él dice que él es mi maestro, y él me está poniendo ese ejemplo, y él va a morir, y él va a padecer golpeado, entonces me está, como quien dice, que me está invitando a que yo también. Amén. Y yo siga sus pisadas. Le dice: Señor, mira, ven, acuérdese que ya estaba inflado, sí, que de ninguna manera se te acontezca. Señor, te estás yendo en el viaje, y el Señor lo voltea a ver y le dice: apártate de mí, Satanás. Entonces yo creo que cuando Pedro recibe esa palabra, no dijo: no, Señor, perdón, yo soy Pedro, no soy Satanás. No, no. Le dijo: apártate, Satanás. Y mira quién se lo dijo, hermano. Porque si la persona chismosa de la esquina te dice: tú eres un hijo del diablo, dices: ah, ni le creo nada, gente chismosa. Pero si el Señor Jesucristo te dice: Satanás, apártate de mí, ay, entonces uno tiene que ponerse a temblar, ¿no? Y eso fue exactamente lo que hizo Pedro.
Ay, pues, ¿qué estoy haciendo? Dice, no, Pedro, no te equivoques. ¿Sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que morir. Tiene que padecer. No te equivoques. Seguir a Jesús no es un día de campo. Venir en pos de mí no es aquí, ay, la felicidad y la alegría y las alabanzas. No. O sea, vas a venir en pos de mí, tienes que, dice el versículo 25, dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Me estás oyendo, hermano? A ver, Pedro. ¿Sí? O a ver, ubícate. No permitas que Satanás esté hablándote. La vida cristiana no es una vida de alegría y de gozo y así. No, la vida cristiana es difícil. Más si tú quieres guardar tu vida para ti. Porque si tú quieres seguir a Dios, pero seguir en tus propios planes, seguir en tus propias ideas, seguir con tus propios propósitos, objetivos, formas y maneras de vivir, porque así soy yo, pues no es así la cosa. O ajustas, o cambias, o te arrepientes, o corriges, o si no, no la vas a hacer. ¿Me estás oyendo? Ay, a mí que me lo digan, pero que me lo digan bonito. Así como el Señor se lo dijo a Pedro. ¿No has oído a personas que te dicen eso? Ahí es que a mí cuando me dicen las cosas, pero que me las digan así, pues, por favor. Pero así, nada más así como que al trancazo, no se siente feíto su corazoncito. Ay, aquí, dijo aquel, aquí, ¿qué pasó? Sentí feíto aquí. No, sí. Diría aquel, es muy tosco, es muy brusco. No, Pedro no dijo, ay, ¿por qué me dice así las cosas tan feitas, Señor? ¿Y qué tal que si los demás alcanzaban a escuchar? Me lo dijo también a mí ahí, que yo era Satanás. ¿Sí o no? No, él no dijo eso, dijo, caray, pues ¿en dónde la estoy regando? Y 6 días después, o sea, Pedro estuvo meditando, Pedro estuvo pensando, o sea, seguir al Señor no es así como de que, pues ya él es el Señor y como Judas, ¿no? Pues ahora ya que yo soy el tesorero de aquí de este pequeño grupo, ya que el Señor sea el rey de Israel, entonces voy a ser el tesorero de todo Israel y entonces pues ya aprovechate, Matías, ¿no? Ese era su plan de él. Entonces el Señor le dijo, no, tú no puedes seguirme con tus propios planes. Ninguno, dice por ahí otra escritura, que pone las manos en el arado y luego mira para atrás es apto para el reino de los cielos. Nadie puede seguirme a mí, amén, y no tomar su cruz y venir en pos de mí. No puede ser. Si quieres guardar tu vida, la vas a perder. Y sabes una cosa, mi hermano, tengo muchos años ya en el ministerio. He visto muchas vidas que se han perdido. Muchas vidas. Yo creo que el Señor no se va a poner tan enojado de que yo ande con esta filistea incircuncisa. Además, Él comprende que soy débil. No. Es lo que Él dice y no es mi vida. Si yo quiero guardar mi vida, la voy a perder. Y la pierdo. Se pierden. Destinos. Futuros. La vida de Saúl se perdió. Se perdió el destino. Dejó de ser rey. Su destino terrenal se perdió porque se aferró cuando fue confrontado. Pero el de Pedro no. Entiendo que estuvo masticando. ¿Y por qué me dijo el Señor? Ay, ya sé, y aquí está el mensaje. Y casi estoy seguro que fue. Le dijo, Señor, perdóname. Voy contigo donde tú me digas. Y si 10 veces me tienes que decir, Satanás, no hay cuento, dímelo. ¿Me estás oyendo? Eso hizo la diferencia. Ay, es que me dijo Satanás. Ay, es que el hermano me habló muy feote. Tan feote su modote. Es que no me dijo las cosas bien.
O como dijo una hermana por allá, creo que agarré en un mal momento a la hermana Laura. No, no es un mal momento, así es. Amén. Entonces ya, y pues ya no está. Porque fue un mal momento. No. Es que a veces nosotros sentimos que como a su Alteza Serenísima le pueden hablar así uno. Si yo les hago el favor de venir aquí. O éramos un perro muerto. El Señor tuvo misericordia, nos sacó de ahí. Aleluya. Si era un perro muerto, lo patean. Entonces que lo pateen. Dice el Señor, dice que lo patea, que me siga pateando. Ay, hermano, qué cosa tan blasfema. No. Estoy hablando de la actitud. No estoy justificando situaciones insanas, incorrectas de pastores gachos, abusivos, etcétera. Pero no estoy pensando que nosotros tengamos que aferrarnos cuando somos confrontados con algo que no estamos haciendo correctamente. Pedro entendió esto, se acercó al Señor y le dijo, no, sí, Señor. Le dijo, ok, no hay problema. Vénganse, acompáñenme, Pedro, Santiago y Juan. Vámonos, a ellos tres, a Pedro. Vamos acá al monte, venga. Y ahí en el monte se transfigura el Señor. Ahí en el monte sucede una cosa súper extraña y sobrenatural, en donde yo me quiero imaginar a Pedro, a este Santiago y Juan, viéndolo ahí, y que de ahí anda Moisés, y ahí también está Elías, y está el Señor, y híjole, ¿qué es esto? No sé. ¿Le pusieron el Netflix o qué onda con esta pantalla? Porque no sé dónde estamos o qué, ¿no? Un día fuimos a una película, una sala de cine de 3 dimensiones. ¿Han ido a una de esas de 3 dimensiones? ¿Cómo son? Y iba una familia con un niñito. Y entonces empieza la proyección y pasa aquella cosa. Y entonces le dice el niñito, papá, ¿dónde estamos? Dice, ¿dónde estamos? Dice, ¿qué sucedió aquí? En 3 dimensiones, sientes que el perro anda por acá, que todas las cosas. Ahí estaba Pedro. Pedro estaba en ese momento en el Señor, ahí dice, ¿qué está pasando, Señor? Aguántame, voy a hacer unas 3 enramadas y ahorita regreso para que, le dijo el Señor, hey, no, ubícate, Pedro. Moisés es Moisés, digno de sus respetos. Elías, un hombre de Dios, pero él es mi hijo amado. Él es otra cosa. Él está por encima de cualquier otro rollo, de cualquier persona, de cualquier ser. A él, óigalo. Y entonces ya sale de esa condición, sale de esa situación, sale de esa visión, sale de esa situación extraordinaria. ¿Por qué se los reveló a Santiago, a Pedro y a Juan? ¿Por qué no a los 12? ¿Por qué no a todos? ¿Por qué no a los 70? ¿Por qué no a los 120? Aleluya, es que Dios tiene sus favoritos. No es por favoritos, es porque está trabajando en personas que quieren seguir caminando y avanzando en el reino de Dios, en los propósitos de Dios. ¿Me estás oyendo? ¿O a poco Dios tiene sus escogidos? Dios no hace, por ahí escuchó, por ahí predicó el hermano Roberto Carlos, Dios ¿qué? No hace acepción de personas. ¿Me entiendes? Aleluya. Vamos a ponernos de pie, hermanos. La iglesia podemos equivocarnos. Cada creyente puede desviarse. Cada persona puede salir de los propósitos correctos y empezar a hacer prácticas indignas de nuestro Dios que no expresan la santidad de Dios. Amén. Y Dios le dice al ángel, ¿sabes qué? En esta iglesia está pasando esto y esto. Y vale más que lo corrijas. Y es importante y es necesario. En la medida, escúchame lo que te voy a decir, en la medida que nosotros oigamos esa confrontación, que seamos corregidos, entendamos y meditemos y digamos, caray, me estaba equivocando, Señor, me estaba desviando, pero tú me traes, tú me corriges. Corregir quiere decir eso, hay un rumbo, de repente uno va por allá y lo metemos otra vez de nuevo al caudal, a donde tiene que ser.
Señor, me estaba desviando, gracias, Señor. En la epístola a los Hebreos, el Señor es tremendo. Y dice, mira, no desmayes cuando eres corregido por el Señor. Porque el Señor, al que ama, disciplina. Y aún azota a todo aquel que recibe por hijo. Uy, qué malo es el Señor. No, 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 no. Él es buenísimo. Siempre el Señor va a ser bueno. Y cuando somos corregidos por Él, es para nuestro bien. ¿Y qué vemos después de Pedro? ¿Lo vemos caminando? ¿Lo vemos predicando? ¿Lo vemos lleno del Espíritu Santo? ¿Lo vemos ministrando? 3,000 personas se salvan, las gentes quedan compungidas de su corazón. ¿Qué debemos hacer? Arrepiéntanse. Amén. Y cuando dice eso, entonces viene ese arrepentimiento, y después Pedro empieza a caminar por las calles y la gente decía, ahí viene Pedro, manita, entonces vete rápido, y se metían por allá y sacaban a los enfermos en sus camas, en sus lechos, y los ponían para que si la sombra de Pedro pasara y los tocara, fueran sanados. Oye, pero si le dijo Satanás, porque Pedro se estaba desviando. ¿Estás oyendo, hermano? La capacidad, la habilidad, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para ser corregidos, para recibir la corrección, nos va a preservar nuestro destino terrenal y nuestro destino eterno. No nos gusta ser corregidos. Vamos a empezar por acá. No nos gusta ser corregidos. No nos gusta. Hay que ser derechos. No nos gusta que se nos digan las cosas. Creo que le agarré en un mal momento. No, 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 no. No hay mal momento. Te digo las cosas claritas como son. Y no nos gusta. ¿Quién sabe por qué nos gusta que nos endulcen las cosas? Y es que mira, yo quiero, y les dan 8 o 5 vueltas, y mira por acá, por allá, y ¡pum! Y perdemos nuestro destino cuando nos aferramos y no somos corregidos. Estás haciendo mal esto. Hay una hermana que decía, y ya no está aquí en la iglesia, ay, es que siempre que le mando mis resúmenes, siempre me pone anotaciones de hermana. Ah, entonces no quieres que te ponga anotación. O sea, si algo está mal, que te diga, que te deje con que está mal. No hay ningún problema. Así vas a ser feliz. Aunque estés descubriendo, estés haciendo tus resúmenes y donde digas que Eva era quién sabe quién, y entonces no se te debe de corregir. Ay, no, es que siempre, tú siempre, no te canses de la corrección del Señor. Ahí está la clave de nuestra permanencia y de nuestra perseverancia y de nuestra trascendencia, mejor dicho. Ahí está la clave. Cuando eres corregido, no te pongas al tiro. Mejor medita, piensa y ok, Señor. Un día el rey David, una persona chafísima, lo empezó a ofender, lo empezó a aventar piedras, lo empezó a tirar polvo, chafísima. No tenía ni la más mínima autoridad moral para hacerlo. Tanto así que uno de sus discípulos dijo, deme chance y yo le corto la cabeza a esta cochinada de gente que está aquí. Así le dijo, este perro muerto, yo le corto la cabeza. Y le dijo a David, no, 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 deja, el Señor algo querrá conmigo. Oh, sí. Aprendamos que todavía nos falta mucho para estar a la altura del varón perfecto. Y que Dios muchas veces va a escoger a la persona que menos pensamos para tratar con nuestra deformidad. Estamos deformes. Ey, enderezate.
Es que duele. No, enderezate. Amén. El jorobado fue a donde se enderezaban jorobados. Se enderezan jorobados y fue para allá. Luego aquí se enderezan. Sí, aquí pásale. Bueno, salió, tocó la puerta y dijo, oiga, ¿es aquí? Sí, es aquí. No, ni siquiera dijo nada, ya pues. Le pusieron unas planchas y le dejaron caer la plancha. Y dijo, ay, me muero. Y entonces le dijo, pero derecho. Me muero. Le dijo, sí, pero derecho. Así nos tiene que pasar.